estamos empezando recién a ver cómo las condiciones extraandinas en las cuales se encuentran los camélidos nuestros, recordemos que nosotros estamos en el Pedemonte, tenemos una estación seca y una estación muy lluviosa, húmeda y calurosa. Esto hace que la cadena forrajera sea distinta. Se conoce muy poco de cómo se manejan los camélidos en las zonas extraandinas, entonces es importante volver a generar o recuperar normas de manejo perdidas para poder criar mejor los animales en esta zona. ¿Por qué es importante criarlos en esta zona? Uno de los grandes problemas cuando se quiere trabajar con camélidos es que los camélidos se encuentran en zonas que están muy alejadas de donde se encuentran los laboratorios. Por eso es importante poder conocer cómo criar de la mejor forma posible los camélidos en zonas sobre el nivel del mar para poder tener bioterios y así poder hacer nuestras investigaciones. Entonces, uno de los proyectos que tenemos es seguir la cadena forrajera de nuestra zona y ver, sobre todo, cómo los antioxidantes que va generando la oferta forrajera pueden variar la calidad del semen y de los espermatozoides. En cuanto al manejo, estamos viendo cómo responden los animales a técnicas de amansamiento y a las actividades de manejo, por ejemplo a la esquila, cómo reaccionan desde el punto de vista del estrés, según la categoría, si son crías, si son machos, si son hembras preñadas. Y otro punto relacionado con el manejo es la estabilización del estiércol de llama. Si bien es común utilizar el guano de llama o cualquier guano como abono directamente, esto no es recomendable debido a la carga de microbios patógenos que tiene. Por eso es importante estabilizarlo. Y esta estabilización se puede hacer a través de lombrices o a través de compostaje. Y esto es justamente una de las líneas que estamos viendo también en el centro. Desde el punto de vista de la genética, esta es la parte más importante para nosotros, porque somos un grupo que se dedica principalmente a la reproducción. Y ahí tenemos las dos líneas eje de nuestro trabajo. Uno es la generación de tecnologías que nos permitan manejar el semen de los camélidos, que tiene sus particularidades, ya vamos a hablar más adelante, y también, y al manejar este semen, que podamos mejorar la inseminación artificial y también la conservación del semen, sobre todo a bajas temperaturas. Otra de las líneas es estudiar la preñez temprana para encontrar marcadores de preñez tempranos y marcadores de fertilidad. Este es un estudio que tiene una base mucho más molecular. Finalmente, en la sanidad estamos tratando de caracterizar y diagnosticar parasitosis con biología molecular en los camélidos, y también estamos viendo qué proteínas y qué enzimas se expresan en la vaginitis, en las hembras de llama en distintos estados fisiológicos, también buscando biomarcadores de vaginitis. Entonces, un tema más que ya me estaba olvidando es que hemos comenzado también con mucho esfuerzo a ordeñar a las hembras para obtener leche y así poder conocer cuál es la calidad y la composición de la leche de llama. Este es un trabajo que se hace junto con el laboratorio de tecnología de la leche de la facultad. Estamos obteniendo leche de llama semanalmente y analizando su composición y su calidad, tanto la composición bioquímica como también específicamente la actividad oxidativa de la leche de llama. A ver.
Bueno, entonces acá un detalle más de las investigaciones que estamos haciendo. La responsable de esto es la doctora Andrea Longo, que trabaja, por suerte venimos trabajando con becarios estudiantiles del SIUN ya hace varios años, hemos tenido diferentes becarios que trabajan pesando los animales, tomando la frecuencia cardíaca, viendo la distancia de fuga, o sea, observando la reacción de los animales al acercamiento de las personas, midiendo ciertos parámetros corporales y también haciendo extracciones de sangre para poder después evaluar parámetros bioquímicos relacionados con el estrés. Otro trabajo que ya está prácticamente terminado es lo que les había comentado respecto a la estabilización del guano. Se ha trabajado, esto es un estiércolero o un bosteadero de nuestro centro experimental. Como ustedes ven, los animales eligen un lugar y ahí bostean, y todo alrededor está sin bosta. Entonces es muy fácil levantarlo al guano para después poder hacer diferentes tratamientos. Lo que nosotros hicimos es probar el vermicompostaje, que es la transformación a través de las lombrices californianas, que son estas que están acá, y en estas bateas tenemos las lombrices y el guano. Usamos guano puro porque queríamos ver si era susceptible el guano solo a la transformación o necesitaba que le agreguemos algo más, y la verdad que con el guano solo se puede trabajar muy bien. Otra cosa que probamos fue el compostaje, que es dejar que las bacterias hagan una fermentación aeróbica del guano para así disminuir la carga microbiana. Este es un proceso que es más eficiente todavía para disminuir la carga microbiana y transformar el guano. Y después un sistema combinado en el cual primero hacemos el compost y después ese compost se destina se pone junto con las lombrices para hacer vermicompostaje. Bueno, otro de los temas que les había comentado es cómo optimizamos el manejo del semen del camélido y de la inseminación artificial. Para contarle un poquito de estos, debería comenzar comentándoles que el semen de los camélidos es bastante especial porque tiene una viscosidad muy alta y eso hace, como ven acá, forma un hilo cuando uno lo pipetea, y eso hace que sea muy difícil de manipular. Sumado a eso, el apareamiento de las llamas dura entre 20 y 50 minutos. O sea que si nosotros queremos obtener semen por vagina artificial, como se obtiene en otras especies, como el bovino, por ejemplo, Sil, además el pene hace un movimiento de batido se cortó. que... Sil, ¿Se cortó? sí, ¿puedes repetir, porfa, desde la viscosidad y el tiempo de apareamiento? Perfecto. Bueno, les decía que el semen es muy viscoso, forma un hilo al pipetearse, eso hace que sea difícil de manipular. Cuando uno quiere medir concentración de espermatozoides y necesita tener un volumen preciso, con el semen así es prácticamente imposible. Sumado a esto, el tiempo de la cópula de estos animales es muy largo, la cópula dura entre 20 a 50 minutos, entonces, sí, y el semen va saliendo durante todo ese tiempo por gotitas, mientras el pene hace un movimiento como de batido, porque el pene va muy profundo y entra un cuerno uterino, sale y entra el otro cuerno uterino, entonces permanentemente se está moviendo y largando microgotas de semen. Si a esto lo queremos traducir a un uso de vagina artificial, si bien es posible, nos encontramos con inconvenientes como por ejemplo el mantener la vagina artificial caliente
en la temperatura adecuada todo ese tiempo, evitar contaminaciones y también que como resultado de este movimiento que hace el pene, el semen que se obtiene genera muchísima espuma y eso también genera una gran dificultad de manipulación. Entonces, a lo largo de los años se fueron poniendo a punto otras técnicas para optimizar la extracción del semen y también para romper esta viscosidad. En la actualidad se usan enzimas, pero se ha visto que cuando se va a inseminar el semen tratado con estas enzimas no se obtiene preñeces. Entonces, como que estamos un poco trabados ahí en este punto de cómo mejorar la viscosidad del semen y lograr preñez en la inseminación artificial. Por otra parte, cuando vamos a refrigerar o congelar el semen sin usar enzimas, logramos preñeces, pero son preñeces muy bajas, que están las tasas de preñez alrededor del 30%. Entonces, hasta este momento no existe un protocolo óptimo de criopreservación del semen. Sumado a esto, la composición bioquímica del semen, como ya les había comentado un poquito antes, en los camélidos es muy diferente a otras especies. Esto hace que también estos elementos o estas moléculas puedan interaccionar en forma distinta con los diluyentes que comúnmente se usan en otras especies. Entonces, es importante entender que los protocolos, que por ahí son muy exitosos en bovinos o en ovinos, no pueden extrapolarse en forma directa a los camélidos. Y es necesario estudiar o generar nuevos protocolos o mejorar esos protocolos para que puedan adaptarse a los camélidos. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Estamos buscando métodos para fluidificar el semen, pero que no dañen a los espermatozoides, y también estudiamos la composición bioquímica, específicamente las proteínas del plasma seminal, cómo estas proteínas interactúan con los espermatozoides, y las vamos monitoreando y siguiendo durante los procesos de criopreservación para ver si estas se pierden y si las podemos agregar y recuperar la función perdida. Finalmente, el último tema que les quería comentar es el de biomarcadores, el estudio de biomarcadores. Este se basa en otra particularidad que tienen los camélidos. Si bien los camélidos tienen un útero bicorne, las preñeces solamente tienen éxito cuando el embrión se implanta en el cuerno uterino izquierdo, o sea, acá. Pero los dos ovarios son activos. Esto implica que el embrión, si se fecundó en el oviducto derecho, este embrión cuando llega al cuerno derecho debe migrar obligatoriamente hacia el cuerno izquierdo para poder implantarse. Entonces, nosotros nos preguntamos si el ambiente de este cuerno uterino, ¿por qué es más favorable que el cuerno derecho para la preñez? ¿Y cuáles son las señales que envía el cuerno izquierdo para favorecer la migración del embrión hacia él? Por eso, lo que estamos haciendo es estudiar las moléculas que se expresan en forma diferencial entre estos dos cuernos. Estos son estudios que hacemos con proteómica y con genómica, para así poder detectar estas moléculas y evaluar si pueden funcionar como marcadores de fertilidad o marcadores de preñez temprana. Bien, finalmente les quería compartir, la verdad que los integrantes, como son varios los temas, tenemos por suerte un montón de gente trabajando con nosotros, tenemos becarios del CONICET, investigadores de la Facultad de Bioquímica, y lo más lindo es que este año tuvimos 4 becarios del SIUNT para trabajar, y bueno, esperamos seguir sumando
más gente que esté interesada en seguir estudiando estos animales. Así que bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Quedamos, por supuesto, abiertos a las preguntas que tengan. Bueno, si querés ir leyendo vos, sí, la pregunta, o te la leo yo. A ver, espera que vuelva al... Vamos a ver qué preguntas hay. Ya las voy leyendo yo. Todavía, a ver, me iban a mandar los chicos. Bien. Las adaptaciones de los camélidos, si las podría repetir. Ah, y acá se prende la gente de la UNLZ. Bueno, los esperamos cuando quieran. Bueno, adaptaciones de los camélidos. Los camélidos tienen labio leporino y tienen incisivos de crecimiento continuo. Eso les permite que no corten el pasto, sino que perdón, que no lo arranquen al pasto, sino que puedan cortarlo. También producen menor daño con la forma que tienen de caminar en pelotón y no caminar en fila, de caminar con las patas abiertas. También tienen estiércoleros o bosteaderos, lo cual evita la difusión de parásitos. También están adaptados a las bajas condiciones, a las bajas tensiones de oxígeno y a la escasez de agua. Estos animales pueden caminar muchos kilómetros sin tomar agua. Es más, pasan días sin tomar agua, no solo los camellos y los dromedarios, sino también se sabe que las vicuñas, los guanacos pasan días sin tomar agua. Son, como les dije, son pseudo rumiantes, tienen 3 estómagos y el compartimento principal tiene una flora especial de protozoarios que les permite digerir mejor la celulosa. Si los 3 estómagos serían homólogos al rumen, omazo y abomazo, no. Generalmente se conocen como compartimentos, le llaman C1, C2, C3 y C4. El último sí es un estómago verdadero también, pero los otros no podríamos homologarlos con el rumen o con el librillo, por ejemplo. ¿Qué opinión tienen en la región acerca de los resultados de criadero de vicuña? ¿Es sustentable? Bueno, los criaderos de vicuñas, que yo sepa, hay 2 nada más en la región. Esos se permitieron por un periodo muy corto, cuando las vicuñas dejaron de considerarse especies amenazadas. Se permitió que el INTA pueda tener vicuñas y hacer un manejo de ellas, y esto estaba asociado a un proyecto en el cual a los productores, a los pequeños productores de la zona, les daban una familia de vicuña y les ponían también las instalaciones en préstamo, y después estos productores reproducían los animales y se los devolvían al INTA. Bueno, esto falló completamente, ningún productor pudo reproducir estos animales, y así que quedó el INTA nada más con este grupo de vicuñas. Por eso era para nosotros en la facultad interesante estudiarlo, era interesante el estudio que hizo Andrea Longo, porque al ser estas vicuñas como una comunidad cerrada, era interesante ver en el paso de los años si es que se había perdido la variabilidad genética, que al final resultó que no la había, que todavía había mucha variabilidad genética. Y otro caso es un criadero que en el Molino, en Salta, que la verdad que en este momento no sé si todavía sigue funcionando, que creo que es el único criadero que más o menos logró reproducir bien las vicuñas. Así que no resultó muy sustentable el intento. Después de eso las leyes cambiaron y hoy ya no se puede tener vicuñas en sistemas productivos.
¿Cómo es el ciclo reproductivo? ¿Son estacionales? Bueno, lo primero que les tendría que contar del ciclo reproductivo es que estos animales no tienen estro. Son animales que tienen, que manifiestan ondas de crecimiento y regresión folicular. O sea, un folículo en un ovario crece y si no es estimulada la ovulación por la cópula, entra en regresión, desaparece y el folículo del otro ovario, mientras este está entrando en regresión, este comienza a crecer. Esto hace que los animales estén con un nivel de estrógeno interesante la mayor parte del tiempo, por ende están receptivas mucho tiempo y dándole trabajo al macho también mucho tiempo. La cópula se induce por la ovulación, pero no pueden ovular en cualquier momento, sino que el folículo tiene que tener un tamaño mínimo de entre 7 y 8 milímetros para poder responder al estímulo de la cópula y así ovular. La preñez dura un poco más de 11 meses y tiene una sola cría. El parto es bastante sencillo. Así que bueno, manejar la reproducción de la hembra también es un problema porque cuando uno quiere hacer inseminación artificial, no podés basarte del comportamiento, porque la mayor parte de las veces la vas a encontrar receptiva. Entonces, se necesita hacer un seguimiento ecográfico, inducir la ovulación con hormonas y a partir de ahí poder hacer la inseminación artificial. Los parásitos varían entre especies o varían con las pasturas. La verdad que excede a mi conocimiento la pregunta. La única experiencia que nosotros tenemos es de haber visto que en condiciones de altura, por lo menos las fincas que nosotros hemos visto en Tafí del Valle, no tienen prácticamente problemas de parásitos y la carga parasitaria se vuelve un problema en la zona nuestra del Pedemonte, sobre todo en la época del verano. Entonces, una de las cosas, de los temas de manejo que estamos viendo es cómo controlar los parásitos cuando el camélido se cría en zonas extraandinas, sobre todo en la época estival. ¿Qué tipo de especie forrajera alimentan en su zona? ¿Qué se les ofrece? Bueno, nosotros en el Pedemonte le estamos dando sorgo en verano y pastura natural, y en invierno, cuando llegamos a sembrar una forrajera de invierno, le damos eso. Y si no, tenemos dos recursos en la facultad que son súper interesantes y que los estamos por estudiar justamente, que es darle hojas de mora. La mora tiene muy buen forraje en otoño y principios de invierno, todavía mantiene el forraje y la hoja es muy rica en proteínas y a las llamas les encanta. Entonces, les damos hojas de mora y después cuando se nos termina eso ya le empezamos a dar despunte de caña porque justo ya pasó la época de la cosecha de caña, empieza a despuntar la caña y eso también le podemos dar para alimentarla. Y son dos alimentos totalmente diferentes en cuanto a contenido de fibra y proteína, por eso es interesante ver cómo cómo responden estos animales a estos diferentes tipos de alimentación. Pero bueno, en Tucumán el bache forrajero es en invierno y ahí es donde tenemos el mayor problema. Así que bueno, esa es ese es nuestro esquema de cadena forrajera. Bueno, creo que, a ver, ¿cuántas crías pueden traer por parto? Ya está. ¿Cómo sería lo de los estiércoleros? Simplemente son zonas donde que los animales eligen para depositar el guano, o sea, para depositar el estiércol.
hay animales que defecan, que no tienen sitios elegidos para defecar. Estos animales sí, eligen un sitio y toda la familia defeca en ese sitio. Y ese es el único lugar, mientras los animales estén en ese área, en el cual van a defecar. A ver. Bueno, si se me pasó alguna pregunta, vuelvan a escribirla. Creo que está todo. Parece que has contestado todas, sí. A ver, acá tengo otra. En el Chaco se toma registros de animales, existen restricciones al momento de esquilar. Sí, el Chaco, como estos animales son silvestres, el único momento en el que se tiene contacto con el animal es durante esta captura o este chacu. Entonces ahí se aprovecha para tomar registro de los animales, en el caso, o para caravanearlos, para poder monitorearlos. Los investigadores que generalmente aparecen en este tipo de eventos les ponen chips también a las vicuñas para poder identificarlas y poder monitorearlas. Y en el momento de la esquila, lo que se considera, si el animal es muy chico, no se lo esquila, y se considera el largo de la fibra. Tiene que tener un largo mínimo como para poder esquilar. La esquila se hace cada 2 años. O sea, en realidad el animal se esquila cada 2 años, pero el chacu se hace anual. Entonces te vas a encontrar con animales que todavía no tienen un largo de fibra determinado para poder ser esquilados. Escúchame, Sil, Sí, si querés te las voy leyendo porque hay varias más arriba, nada más que se perdieron porque empezaron a mandar un... dale, dale. Eh, a ver, no sé si le respondiste a Brenda cómo es el ciclo reproductivo, son estacionales, esa ya leíste, ¿no? Sí, sí. No son estacionales, tienen ondas de crecimiento y regresión folicular todo el año. ¿Cuándo llegan a la pubertad, madurez sexual, cuánto dura la gestación? Eso ya lo respondiste también. La madurez sexual entre los 2 y 3 años, el macho suele tener, empieza a presentar comportamiento reproductivo a los 3 años, pero no puede protruir bien el pene, entonces necesita más tiempo para poder reproducirse. Y como en la mayoría de los mamíferos, el peso condiciona la madurez de cría para poder darle servicio. Bien. Después, ¿cómo se organizan socialmente? ¿Existen jerarquías? Sí, bueno, si uno hace un manejo productivo, vas a tener las hembras separadas por un lado y los machos separados por el otro, que ese es el manejo que debería hacerse, pero es un manejo que casi no se ve. Entonces, a medida que va evolucionando el sistema, uno tiende a eso, a separar los machos de las hembras para poder controlar o establecer en forma artificial una estación reproductiva. Pero si uno los deja en campos muy grandes donde no tiene apotreramiento, sí, suelen formarse familias, que suele ser un macho dominante con una cantidad variable de hembras. Y el macho, o sea, los machos jóvenes suelen ser expulsados de esta familia y suelen formar tropas de solteros, pero esto se ve mucho más en los guanacos y las vicuñas. En las llamas, digamos, el manejo mínimo que se tiene que hacer es castrar los animales que uno no quiere que se reproduzcan para evitar peleas entre los machos sí, principalmente eso, para evitar peleas entre los machos. Sabes que me dejé una más arriba. ¿Cuántas crías por parto? Y en el caso de producción de leche, ¿sería para producción de quesos? Una cría por parto, o sea que tienen una cría al año,
y el puerperio es muy corto, rápidamente pueden volver a entrar en servicio. Y el tema de la leche para queso, la verdad que la cantidad que se obtiene es muy poca. Lo que nosotros queremos evaluar es, por un lado, qué calidad tiene como alimento, para entender también hasta qué momento es conveniente la lactancia, en qué momento podemos separar o destetar ya a las crías. Pero también en la leche de camello se ha visto que en la leche de camello sí se producen yogures eh, con leche de camella. eh, Se ha visto que tiene mucho poder oxidante, que tiene un poder antibacteriano muy importante, entonces se lo está considerando como un alimento funcional. Nosotros recién estamos empezando a obtener la leche y a hacer la caracterización básica, pero apuntamos a ver si tiene posibilidades de convertirse en un alimento funcional. No sé si para queso, porque se utiliza más leche, pero sí quizás este, eh, para yogures o mínimamente conocer si hay alguna molécula que se pueda aislar y utilizar. Bien, a ver. A la chica de, hasta que encuentre la pregunta, a la chica de Loma de Zamora, si puede mandarnos, calculo que lo tienen al Instagram de mi VAS, alguna, háblenos ahí, así coordinamos el tema de los datos que necesitamos, porque necesitamos documentos, otras cosas más. A ver, ya la última pregunta, ¿crees? Sí. Hay una que dice, a ver, espera. ¿En los nacimientos existe alguna limitante a la supervivencia de la cría? ¿Qué factores afectan a la mortalidad neonatal? Bien, lo que más se ha reportado que afecte la mortalidad neonatal son casos de diarrea neonatal. Nosotros no tuvimos experiencia en nuestro centro de diarrea neonatal, no hemos tenido problemas neonatales, sí hemos tenido otras experiencias de aborto temprano, pero cuidando la sanidad de la cría, interviniendo a la cría apenas nace, o sea, limpiándola, cortándole el cordón, retirándole moco que tengan alrededor de la boca, con eso anda muy bien, se para en el momento y en el momento empieza a mamar. Pero bueno, realmente nosotros estamos muy encima de los animales. Bien, a ver. Bueno, hay un montón más. Te leo. Sí, sí. Es una cría por parto por el tema de que el embrión solo sobrevive implantado en el cuerno izquierdo. Eh, Qué buena pregunta. Me parece que es una característica de la especie, como pasa en la oveja. Quizás haya casos en la oveja y en las cabras que haya más casos de melliceras, en la llama no está descrito, pero no sé si el espacio es una limitante. Quizás sea eso y quizás pueda haber otros factores adicionales. La verdad que no sabría decirlo. Bien. Eh, en llamas se presentan muchos inconvenientes por endogamia. Bueno, gracias y excelente charla, dice Gabriela Antico. Bueno, gracias, Gabriela. Em, Endogamia, sí. Generalmente cuando empieza a haber, bueno, la endogamia tiene que ver con un mal manejo, con una baja reposición o bajo cambio de los machos. En algunas, yo llegué a ver casos de endogamia en algunos criaderos y una de las características típicas es lo que se conoce como ojo zarco, que es el animal con los ojos celestes o los ojos casi transparentes. Eso ya es un signo de que ese rodeo está teniendo problemas de endogamia. Bien, ya vamos con la última. Espera que ya se me perdió. Eh, no, a ver. No, creo que esa fue la última, te digo, ¿no?
Sí, eso fue la última. Bueno, Sí. Bueno, muchas gracias a la chica de Loma de Zamora. Muy contento nos pone que estén viendo la charla de acá de Tucumán. así Eh, es. bien, yo ya le mandamos un mail entonces y ahí le pedimos los datos que nos falten por el tema de los certificados. Y bueno, muchas gracias, Sil. No a ustedes. Cualquier Estamos. consulta estoy a disposición. Dale, dale, bueno. Eh, bueno, acá yo voy a esperar un rato que terminen de mandar los nombres, así que ya está libre. Bueno, bueno, que estén muy bien. Gracias a todos por participar de la charla. Realmente ha sido un placer. Que estén muy bien. Dale, un beso. Después Un hablamos. beso. Dale.